Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 24 de febrero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos seguidores, cibernautas, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, amigos que nos reportan su sintonía en otros países del mundo, en otros departamentos de nuestro país, amigos que desde veredas y corregimientos nos escriben, desde algunos municipios de Colombia para decirnos aquí les estamos escuchando. Muchísimas gracias a todos, gracias al equipo de trabajo de Sin Permiso que hace posible que estemos con ustedes todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana para compartir la información del acontecer noticioso de esta Tuluá, corazón del Valle, de la región, de Colombia y del mundo. Mucha atención que México desplegó cerca de 10.000 militares para atender oleada de violencia tras la muerte del capo Mencho. Solo en Jalisco se registró la muerte de 56 personas, de las cuales 30 eran delincuentes, 25 eran uniformados y uno era civil. México desplegó más de 10.000 militares para proteger a la población tras una ola de violencia generada por la muerte del mayor capo narco en un operativo militar que deja casi 75 muertos. Los soldados fueron desplegados principalmente en Jalisco, estado del oeste de México, donde el domingo agentes de seguridad capturaron a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, con ayuda e información de inteligencia de Estados Unidos. La operación resultó en la muerte del narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, por quien Washington ofrecía $15 millones. Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con los militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital. Hay que informar igualmente que esto desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el Estado de México. Durante la operación militar y los enfrentamientos posteriores en ese país murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades. En la capital no se registraron actos de violencia y la situación de seguridad era de total normalidad hasta ayer lunes. Mostrándose tranquilizadora, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la prioridad de su gobierno es proteger a toda la población. El país ya está en paz, está en calma y no quedan retenes criminales en las carreteras, afirmó. Algunos periodistas de la agencia francesa de comunicaciones comprobaron, sin embargo, que había todavía algunas cerca de Guadalajara, la capital de Jalisco, y en torno a la zona donde ocurrió la captura y posterior muerte del capo. Muchos mexicanos expresaron su temor pese a las palabras de la presidenta. Está tranquilo, pero pues no quiero salir todavía, dijo Serafín Hernández, un camionero de Morelia, en el oeste del país, que dijo temer que incendiaran su vehículo. Tenemos miedo, yo creo que toda la sociedad, especialmente por la gente que va al trabajo, agregó Ángel González, un taxista de 45 años de la misma localidad. Hay también temor por desabastecimiento, las calles están semivacías, los comercios estaban cerrados
hasta ayer lunes, y a los pocos comercios abiertos se les estaban formando largas colas de personas angustiadas por un posible desabastecimiento de alimentos. También hay preocupación por el tema del combustible. En fin, caos, intranquilidad, miedo, terror se vive en México o en algunas de sus principales ciudades de injerencia de este grupo criminal. Y lo grave es que a rey muerto, rey puesto, ya deben de estar buscando quién lo suceda, quién lo reemplace. Y lamentablemente en una sociedad como en la que vivimos, donde se le hace la venia a los narcos, es muy difícil que esto se pueda controlar. Aquí en este planeta y en este continente somos muy felices dirigentes políticos, jueces, fiscales, en fin, dirigencia de toda índole, se mofan de ser amigos de los narcos, aunque a escondidas, pero pues así nunca vamos a poder acabar con esta situación, cuando la corrupción, que es una hiedra que tiene no sé cuántas cabezas y le cortan 2 y aparecen 8, va a ser bien complejo el tema. De otra parte, hay que señalar, hay que indicar que han presentado un nuevo pasaporte. En la presentación del nuevo pasaporte colombiano, la canciller Rosa Villavicencio recalcó que este nuevo pasaporte fortalece la soberanía de datos y la protección de la información de los colombianos y las colombianas. Este avance del gobierno del cambio fortalece la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos de los colombianos, al tiempo que consolida la autonomía tecnológica de la Cancillería y de la imprenta nacional para gestionar información pública de manera responsable y transparente, dijo la señora canciller. Aquí les compartimos sus declaraciones. Hoy el gobierno nacional fortalece la soberanía de datos y la protección de la información con el nuevo modelo de pasaporte que presentamos hoy aquí en la Casa de Nariño, con el cual el gobierno de Colombia, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, reafirma su compromiso con la soberanía digital del país mediante la administración y protección directa de los datos de los ciudadanos, garantizando que esta información estratégica permanezca bajo control del Estado y sin intermediarios. Este avance del gobierno del cambio fortalece la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos de los colombianos, al tiempo que consolida la autonomía tecnológica de la Cancillería y de la imprenta nacional para gestionar información pública de manera responsable y transparente. La soberanía de datos constituye un pilar fundamental en la transformación digital del Estado, orientada a proteger los derechos de los ciudadanos y optimizar la prestación de servicios consulares. El nuevo pasaporte colombiano se ajusta plenamente a las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, garantizando interoperabilidad global, seguridad y confianza en cada frontera. El documento incluye la lectura mecánica y electrónica encriptada, con sistemas avanzados que protegen la integridad de la información y los datos personales, además de fotografía fantasma, tintas metálicas, microtextos y microchip de última generación. Además, las páginas del pasaporte presentan composiciones únicas que representan la economía, los paisajes, la biodiversidad, la historia y la cultura colombiana, integrando elementos técnicos de seguridad en cada diseño. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso.
Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa, el saludo cordial a todos nuestros seguidores. Mucha atención, programa de obesidad del Hospital Universitario del Valle ofrece atención especializada. El Hospital Universitario del Valle cuenta con un programa de obesidad que brinda diagnóstico, tratamiento y acompañamiento integral a personas con sobrepeso y obesidad. Daniela Arias, directora del programa, explicó que cualquier paciente puede acceder tras una valoración médica basada en indicadores como el índice de masa corporal y el índice de Edmonton, que permiten definir el manejo adecuado en cada caso. Nosotros obviamente tenemos unos criterios de inclusión, exclusión y priorización a la hora de elegir quién entra y quién no entra al programa. Todo paciente que tenga sobrepeso y obesidad es candidato a ingresar al programa. Para ello, obviamente, hay unas escalas y unas clasificaciones como el índice de masa corporal, índice de Edmonton o otras clasificaciones que ya es un poco más técnico. Nosotros tenemos un equipo acá que se encarga de clasificar el paciente y dado el resultado que tengamos de cada paciente, escogemos a qué ruta ir al paciente, si es clínica, quirúrgica, si el paciente requiere X o Y intervención. Tenemos un manejo multimodal, sí, pero obviamente todo el manejo de cada paciente es individualizado y dependiendo de las necesidades de cada individuo, ¿sí? En ese orden de ideas, pues obviamente uno calcula el índice de masa corporal con peso y talla, pero todos los pacientes que tengan un grado 1 de obesidad o sobrepeso pueden ingresar al programa, o pacientes que tengan adicional al sobrepeso y la obesidad enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, son candidatos a ingresar al programa. Como te decía, el paciente ingresa al programa, es evaluado por el equipo, base, que es el médico internista, el nutricionista, el psicólogo, quienes hacen como un chequeo general, identifican las barreras sociales, administrativas, geográficas, económicas del paciente y adicionalmente también toda la parte clínica de si el paciente es hipertenso, si es diabético, si requiere algún apoyo adicional de alguien más del equipo como el endocrinólogo y el psiquiatra, y de esa manera enrutamos al paciente durante un proceso inicial que dura 6 meses. Durante estos 6 meses el paciente se somete a una serie de planes, obviamente individualizados, y vamos evaluando el cumplimiento de metas y acompañamiento con todo el programa. Adicional a eso, nosotros tenemos un aula educativa para los pacientes, porque nosotros empezamos a pensar por fuera del consultorio y empezamos a decir, ok, nosotros atendemos al paciente, le decimos cómo se debe alimentar, cómo se debe ejercitar, les damos tips de mindfulness, de control de estrés, la ansiedad, pero digamos que esas herramientas se quedaban cortas a la hora de que el paciente enfrentara su día a día. Entonces ahora tenemos una aula educativa, tenemos unas clases grupales cada 15 días donde repartimos las clases en talleres de cocina, talleres de mercado saludable, obviamente alimentación, meditación, detección de riesgo psicosocial, y en algunos de estos talleres nosotros involucramos a la familia y a las personas que están alrededor del paciente, porque algunas de las causas de fracaso terapéutico en el manejo de la obesidad es que el entorno no logra entender el proceso que está viviendo el paciente. Entonces nosotros tratamos de que la familia, el esposo, el hijo, la mamá, el papá se involucren en el proceso y entiendan a qué se va a someter el paciente a la hora de, acceder a una cirugía bariátrica o un medicamento para pérdida de peso. La gente tiene la perspectiva de que acceder a un tratamiento de pérdida de peso les va a implicar un recurso económico elevado, ¿sí? Y nosotros obviamente tratamos de que el paciente primero entienda que es algo que le va a cubrir su asegurador, evidentemente, pero que adicionalmente podemos crear, por ejemplo, planes de alimentación y planes nutricionales asequibles para el paciente. Como te decía, nosotros perfilamos al paciente desde que ingresa. Decimos, mire, este paciente puede tener un difícil acceso a alimentos básicos, a proteínas, a minerales, obviamente a suplementarse. Entonces lo que hacemos es cómo le vamos a ayudar al paciente desde el inicio para que el paciente obviamente cumpla sus requerimientos, no se gaste un ojo de la cara, pues porque la gente cree que hacer alimentación saludable es consumir salmón y quinoa todos los días. Pero digamos que nosotros con el equipo que tenemos acá, que obviamente todos, y eso es algo importante, todo el equipo que tenemos en el hospital está entrenado para manejar obesidad desde su competencia. El psiquiatra, el psicólogo, el nutricionista, tienen todo su enfoque en obesidad y pérdida de peso, ¿sí? Entonces nosotros lo que buscamos es como que, mire,
tenemos estas opciones saludables para usted, las puede conseguir en el Frue, en la esquina de su casa, en la galería del pueblo, en un supermercado que no tiene que ser costoso. Entonces el paciente se va entendiendo eso y obviamente también cambiamos el chip de toda la familia, porque hemos visto que si hay un paciente con obesidad en una casa, usualmente el resto también tienen o padecen esta enfermedad o la han padecido. Entonces la idea es obviamente, pues sí, estamos operando o estamos indicando manejo farmacológico, pero la idea es erradicar el problema de raíz. Ya ahora, y también creo que eso podría salir, lanzamos el programa Obesidad en Adolescentes. Actualmente el 17% de la población infantil de la CHUVE tiene diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Eso es gravísimo. Nosotros ya hemos captado pacientes, niños con 15, 16, 17 años con hipertensión, con diabetes, y finalmente eso hace que el niño de hoy o el adolescente de hoy en 10, 20 años sea el paciente que tiene que estar en diálisis, que tiene una falla cardíaca, que tiene una enfermedad pulmonar, que tiene muchas complicaciones. Entonces estamos tratando de intervenir en la primera infancia y adolescencia, y ya ahora digamos que el reto del 2026 es intervenir la población infantil. Como somos institución pública y somos un hospital departamental, hace ya más de un año instauramos un trabajo colaborativo con los aseguradores, sí, con la mayoría de ellos, y empezamos a trabajar haciendo una búsqueda activa de población que pudiese tener obesidad, y adicionalmente como Hospital Padrino brindamos una capacitación a todas las IPS primarias, no solo de Cali, sino algunas del Valle del Cauca, para que pudieran detectar de manera activa a los pacientes que tienen obesidad. Entonces, todo paciente que piense que está en sobrepeso y obesidad puede acercarse a su IPS primaria, pues solicitar una valoración por medicina general, y en caso de que su índice de masa corporal esté por encima de 30, puede solicitar remisión al programa de obesidad del Hospital Universitario del Valle. Hablamos del régimen subsidiado mayoritariamente. Tenemos línea de WhatsApp, correo electrónico y números telefónicos para que llamen y reciban una asesoría personalizada por parte del personal de enfermería, quienes les van a decir si son candidatos a ingresar al programa, y pues obviamente dependiendo del asegurador que sean, les vamos a indicar la ruta. Aparte de que somos una institución o la única institución pública que maneja un programa de esta magnitud, tenemos una infraestructura también que es única en la región para poder atender a nuestros pacientes. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente, yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso.
Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes. Un abrazo, mil bendiciones. Continuando con más información, hay que indicar que la gobernación entregó 100 mejoramientos de vivienda en el municipio de Guacarí. La gobernadora Dilia Francisca Toro anunció el cumplimiento de 100 mejoramientos de vivienda en Guacarí, de los cuales 60 beneficiaron a familias de la zona rural que ya recibieron materiales para adelantar las obras bajo el esquema de autoconstrucción. El programa busca mejorar espacios como techos, pisos, cocinas, baños, dignificando las condiciones de vida de hogares vulnerables. La inversión departamental supera los 22.000 millones de pesos y en total la estrategia impacta a más de 5.700 familias en los 42 municipios y distritos de el Valle del Cauca. Vamos a hacer estos mejoramientos de vivienda por autoconstrucción. ¿Por qué por autoconstrucción? Porque la comunidad, cuando se involucra en hacer las obras de su casa o de su calle, se apropia de ellas, las cuida y las hace mejor. Ustedes no se imaginan que en Buenaventura, que es difícil, allá ya estamos haciendo el mejoramiento de autoconstrucción. Ustedes vieran las obras que están haciendo tan lindas ellos mismos o con su familia. Y hacen súper bien. Lo que yo no voy a hacer es mejoramiento de vivienda, de ponerle bonita a la casa, no. Nosotros estamos haciendo mejoramiento para cuando necesiten techo, piso, cocina, baño. Ahorita nomás estoy visitando una señora que salió beneficiada aquí en Guacarí. Terrible la cocina. Está que le cae la pared. Y no tiene nada, eso no tiene nada esa cocina. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Mejorarle la dignidad al servicio que tienen en su casa y eso mejora sus condiciones de vida. Por eso lo estamos haciendo por autoconstrucción. Pero también decir que estos mejoramientos de vivienda son 100 y la mayoría es en el sector rural. 60 rurales, 40 urbanos. Y la alcaldesa nos va a ayudar con 50 más para que queden mejor los mejoramientos. Pero además, la alcaldía y la secretaria de vivienda van a estar muy pendientes en las casas para que, por ejemplo, y nosotros también, que necesitan un maestro que les pueda enseñar, les pueda decir, ahí lo van a tener. Eso no es que lo soliciten y nosotros vamos a apoyarlos. Si no los vamos a dar solos, sino que vamos a estar allí trabajando con la alcaldía y la gobernación para que ustedes estén acompañados y lo puedan hacer. También va a venir el SENA. El SENA va a venir a enseñar, porque yo le pedí el favor a los del SENA que vinieran a enseñar construcción y ustedes no se imaginan las mujeres que están queriendo hacer construcción. Aquí tenemos un grupo de mujeres que entre la alcaldesa y yo le solicitamos al SENA que nos viniera a hacer un curso de infraestructura para mujeres. Hay 25 mujeres aquí en Guacarí. Ya se van a graduar ahora en marzo. Se van a graduar de técnicas. A esas mujeres hay que darles empleo. Nosotros desde la gobernación les vamos a dar empleo. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes. Un abrazo, mil bendiciones.
La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes ya 24 de febrero del año 2026. Hay noticias que tienen que ver con el alcalde de Bugalagrande, el exalcalde de Bugalagrande, que ha sido señalado con cargos. Al exalcalde de Bugalagrande, la Procuraduría le ha formulado cargos por presunta omisión en el nombramiento del gerente del Hospital San Bernabé. La entidad indicó que al parecer Julio César Rojas Trujillo pasó por alto que el designado no tenía los estudios requeridos. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Bugalagrande, Valle del Cauca, Julio César Rojas Trujillo, periodo 2020-2023, por las presuntas o posibles irregularidades en las que pudo incurrir al nombrar como jefe de la Oficina de Control Interno del Hospital San Bernabé S a una persona que al parecer no cumplía con los requisitos reglamentarios exigidos. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga señaló que al parecer el entonces mandatario pasó por alto el designado Yesid Zorrilla Bolaño no tenía los estudios requeridos para el deber que le asistía de aplicar el manual de funciones y competencias laborales. El ente de control indicó que aparentemente Rojas Trujillo omitió su deber funcional de verificar previamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, conducta que resulta contraria a los principios que rigen la función administrativa, por lo que de manera provisional la calificó como una falta grave cometida a título de culpa grave. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en Consejo de Seguridad el Valle del Cauca y el Cauca analizarán amenazas y medidas para las elecciones del 8 de marzo. Se propone la realización de un Consejo de Seguridad entre los dos departamentos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, confirmó que se realizará un Consejo de Seguridad conjunto con el departamento del Cauca para analizar las amenazas que están llegando desde el vecino departamento con un alto impacto en ciudades como Cali y Jamundí. Además, se abordará la seguridad de cara a las elecciones de Congreso y consultas partidistas del próximo 8 de marzo. Ya definimos ese Consejo de Seguridad conjunto. Se va a hacer en un municipio del Cauca con el gobernador de ese departamento y los alcaldes que tenemos esta problemática de las disidencias y que nos están generando alertas de terrorismo en Cali y por supuesto en Jamundí, afirmó la mandataria de los vallecaucanos, quien precisó que el encuentro que se prevé este jueves contaría con la participación del Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco. Hemos invitado al Procurador General para ver si se puede hacer una mesa de paz para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, y sobre todo libres, para que el pueblo pueda salir a votar tranquilamente, agregó la gobernadora del Valle del Cauca. Precisamente
frente a la labor de la fuerza pública para impedir atentados terroristas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que la última vez que fue este sábado pasado nos siguen tratando de meter explosivos a Cali. Fueron decomisados 67 kilos de explosivos. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que se ha venido trabajando para evitarlos, que no haya habido intentos. Ha habido intentos, pero la fuerza pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos, con eso se ha logrado evitar esos actos terroristas, concluyó la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres sobre ese Consejo de Seguridad, las amenazas terroristas y el Consejo de Seguridad que se pretende hacer entre los dos departamentos del Valle del Cauca y Cauca. La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, manifestó lo siguiente. Con el alcalde habíamos hablado en el Consejo de Seguridad pasado que íbamos a hacer una reunión de los dos departamentos del Valle del Cauca, un Consejo de Seguridad conjunto. Ya lo definimos, se va a hacer en un municipio del Cauca, pues no les vamos a decir cuál todavía, pero en un municipio del Cauca con el gobernador y los alcaldes que tenemos esta problemática de las disidencias y que nos está generando alertas de terrorismo en Cali y pues por supuesto en Jamundí. En el Valle tenemos 62 que se tienen que están solicitando que se puedan trasladar. Sin embargo, se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí, Buenaventura, para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional. No es el Valle, pero de todas maneras nosotros vamos a hacer todo ese estudio para pasárselo al Comité Electoral Nacional. Lo que vamos a hacer también, invitamos el alcalde y yo hemos invitado al Procurador General para ver si se puede hacer una mesa de paz como la que se está haciendo en todos los territorios para que podamos tener pues mucho más tranquilidad y más diálogo para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres, para que la gente pueda ir o el pueblo, la persona pueda ir a votar tranquilamente. Entonces estamos en ahí también vamos a discutir el tema electoral que nos parece fundamental. Por ahora no se ha detectado. Hay amenazas sobre Cali y eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que ya querían venir a hacer actos terroristas. Como les dijimos en la vez pasada en el Consejo, pues se miró que sí había habido varios intentos, pero que la fuerza pública ha evitado estos actos terroristas. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que se ha venido trabajando para evitarlos, que no es que no hayan habido intentos, han habido intentos, pero la fuerza pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos, con eso se ha logrado evitar esos actos terroristas que no nos vengan a hacer daño a la comunidad. Está usted escuchando Sin Permiso. También el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sobre este particular hizo el siguiente pronunciamiento que aquí compartimos con ustedes. Para que haya paz electoral tiene que haber seguridad. Y lo que hemos visto en los últimos días, la última vez fue este sábado pasado, nos siguen tratando de meter explosivos a Cali. Fueron decomisados 67 kilos de explosivos. Eso es un monto gigantesco. Eso hay que agradecérselo a la fuerza pública, a la policía, a la MECAL que logró dar con o frustrar ese intento de atentado. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el Valle del Cauca mantiene alerta por intensificación de lluvias y vendavales. La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, activó protocolos de emergencia y monitoreo permanente ante el aumento de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos en el departamento. El secretario de la Gestión del Riesgo y Desastres del Valle, Francisco Tenorio, explicó que los frentes fríos se unirán con la primera temporada de lluvias de marzo y abril, lo que incrementarán las precipitaciones, especialmente en la zona centro. Las autoridades trabajan con organismos de socorro, entregando ayudas humanitarias y apoyando con maquinaria para habilitar vías. Además, recomiendan a la comunidad revisar y asegurar techos y estructuras para prevenir emergencias, puntualizó Tenorio. Se han presentado en el departamento del Valle del Cauca unos frentes fríos, que quiere decir que vamos a presentar lluvias en el mes de febrero que son anómalas y
la unificación con la primera temporada de lluvias en el país, que es los meses de marzo y abril, donde se van a intensificar estas lluvias en el departamento del Valle del Cauca. Trabajamos de manera articulada, desde luego, con las administraciones locales, organismos de socorro, defensa civil, cuerpos de bomberos, Cruz Roja, en el ánimo de poder llegarle a la comunidad con esta atención, especialmente con kits humanitarios de emergencia y en algunos municipios, especialmente del centro del Valle del Cauca, con maquinaria amarilla específicamente para la recuperación de vías que se han perdido. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Sin permiso. Y mucha atención, nueva jornada de atención en salud para afiliados de Ensanar y CoSalud en Cali. Este martes 24 de febrero se realizará la segunda jornada de atención al usuario en salud, dirigida a afiliados de la EPS Ensanar y CoSalud residentes en la zona de la Hedra de Cali. La actividad, liderada por la Gobernación del Valle, tendrá lugar en el Hospital Mario Correa Rengifo, donde se brindará apoyo para tramitar autorizaciones pendientes, entrega de medicamentos, asignación de citas y solución de barreras en la prestación de servicios. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, indicó que la atención será directa, gratuita y sin intermediarios. Además, durante la jornada se realizarán tamizajes y servicios preventivos como control de presión arterial, pruebas rápidas de VIH y sífilis, mamografías con orden vigente y orientación a mujeres gestantes. A partir de las 8 de la mañana vamos a atender en compañía de CoSalud y Ensanar a los usuarios de esas dos empresas que viven en la ladera de Cali, en el Hospital Mario Correa Rengifo. El ánimo que tenemos es revisar los pendientes de los pacientes, lograrlos agendar y solucionar los problemas de no atención, de no medicamentos, de no citas con las dos EPS y el hospital en una jornada que se extenderá entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Los esperamos con sus
documentos en la mano para poder solucionar problemas de no atención a las personas de la ladera de Cali en el Hospital Mario Correa Rengifo, afiliados a Emsanar y COSALUD. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 24 de febrero del año 2026. Mucha atención, que la revista Semana tuvo que rectificar publicación sobre contratos en RTBC. La revista Semana aclaró una información en la que se afirmaba que un maquillador y un fotógrafo recibían 23.000 millones de pesos en contratos ligados al gobierno y hablaban de la primera dama. Tras la polémica, el medio precisó que esa cifra no correspondía a pagos individuales, sino al valor total de varios contratos de producción audiovisual. En realidad, el maquillador recibe aproximadamente 10 millones de pesos mensuales. El fotógrafo recibe cerca de 25 millones de pesos mensuales. La publicación inicial generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos de RTBC, ya que el titular presentó la cifra global como si fueran honorarios personales, lo que llevó a interpretaciones erróneas. Desde RTBC aseguraron que la información afectó su reputación y anunciaron que evalúan acciones legales. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los medios, la verificación de fuentes y el impacto de los titulares en medio del clima electoral, y es que pareciera que le estuvieran haciendo un mandado o que la intención era clara, nefasta, hacerle daño a la presidencia, hacerle daño a RTBC, hacerle daño a la primera dama. Y ese pues es un tema bastante complejo, delicado, porque los medios, si bien es cierto, tenemos una responsabilidad, también es cierto que tiramos un titular, le hacemos el juego a los intereses de determinadas campañas políticas,
y luego sencillamente o corregimos o rectificamos, o lo que es peor aún, decimos que nos hackearon la cuenta y con eso nos lavamos las manos. Lo grave es que el titular de la revista Semana lo vieron no sé cuántas millones de personas. También le pasó a muchos ciudadanos que compartieron la publicación de Semana y que después de compartida, pues el que rectificó fue Semana. Pocos lo hacen, aunque hubo algunos periodistas que lo hicieron y dijeron: me equivoqué, compartí una información que corroboré por algunos otros medios y todos habían caído en el error de publicar lo que tenía Semana, y eso me indujo al error. El daño estaba hecho, no sabemos qué más venga, pero juegan a eso en algunos medios de comunicación, hay que decirlo con toda la tranquilidad y la franqueza del mundo, porque esa es una política sistemática, porque se participa en una guerra política que vivimos en el país, en donde unos medios toman una orilla de uno de los bandos y algunos otros medios toman la otra. Se perdió la imparcialidad, la objetividad, el informar se convirtió en un privilegio con seriedad, y ya es muy poco, porque la mayoría están tomando partido en esas situaciones. De otra parte, hay que señalar, hay que indicar que la Procuraduría General de la Nación exhorta a entidades nacionales y locales a implementar medidas para enfrentar el cambio climático, aumento de lluvias y la presencia de frentes fríos. La Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 006 de 2026, mediante la cual exhorta a las entidades nacionales, departamentales y municipales a implementar de manera inmediata acciones de prevención, preparación, monitoreo, mitigación y atención frente a los impactos de la variabilidad climática, especialmente ante el incremento de lluvias y la presencia de frentes fríos que han generado emergencias en diversas regiones del país. El Procurador General recordó que la omisión o demora injustificada en la adopción de medidas de gestión de riesgo puede acarrear responsabilidad disciplinaria, y reiteró la obligación de las autoridades de garantizar la protección de los derechos fundamentales, en particular el acceso a un ambiente sano, agua potable, vivienda digna y seguridad alimentaria. La directiva enfatiza la necesidad de actualizar los planes de gestión del riesgo y los instrumentos de planificación territorial, fortalecer los sistemas de monitoreo y alertas tempranas y priorizar la atención a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, insta al Gobierno Nacional a avanzar en la regulación del desplazamiento forzado interno por factores ambientales, conforme lo ha ordenado la Corte Constitucional en la sentencia T-123 de 2024. Finalmente, la Procuraduría anunció que realizará un estricto seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, buscando garantizar que las entidades públicas actúen con eficacia y coordinación para enfrentar los efectos del cambio climático y proteger las comunidades afectadas. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que una cita con una de sus parejas habría delatado al capo del narcotráfico mexicano Mencho. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, reveló en la mañana de ayer los detalles que nadie esperaba. El Mencho no cayó por una gran persecución ni por un golpe de suerte, cayó porque iba a ver a una de sus parejas sentimentales. Todo comenzó el 20 de febrero. Inteligencia militar detectó a un hombre de confianza cercano a una pareja sentimental de Osguerra Cervantes. Este sujeto trasladó a la mujer hasta un inmueble en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el Mencho. Al día siguiente, el hombre se retiró del lugar, pero el líder de la banda Nueva Generación cometió un error que le costó la vida. Se quedó en ese mismo inmueble con su círculo de seguridad. Las Fuerzas Armadas confirmaron su presencia y comenzaron a planear el operativo. El 22 de febrero, Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron la operación. El enfrentamiento fue brutal. 8 miembros de esa banda murieron en el lugar. El Mencho huyó hacia una zona boscosa, pero fue localizado oculto entre la maleza, resultó herido y falleció durante su traslado en un helicóptero.
La jornada, ya le hemos contado, dejó más de 50 personas muertos, bloqueos, incendios a establecimientos comerciales, a bancos, es decir, es una tragedia la que vivió México con esta situación. La violencia se había desatado a niveles nunca antes registrados. Yo estaba en la universidad cuando se publicó en la entrevista del Mayo Zambada, que las palabras del narcotraficante fueron lapidarias. Aseguraba que la llamada guerra contra el narco era una causa perdida, demasiada corrupción al tratar de enfrentarse a una hidra a la que le crecen dos cabezas y le cortan una. En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. Si me atrapan o me matan, nada cambia. Al Mayo lo detuvieron hace año y medio. ¿Saben cómo ha cambiado las cosas en Sinaloa desde entonces? Los homicidios se triplicaron, la entidad es un caos, porque los reemplazos del capo solo estaban esperando una oportunidad para ser el nuevo Mayo, justo como él lo advirtió. Ayer el ejército abatió al Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. La violencia se desató en decenas de estados y el panorama no es para nada halagüeño. No hemos aprendido absolutamente nada en estos últimos 20 años. Muchos siguen festejando la captura o muerte de criminales como si fuera el gran logro en seguridad, aunque esto no sirva para disminuir la violencia, ni la delincuencia, ni la extorsión, ni absolutamente nada. México es como el mito de Sísifo, condenado por toda la eternidad a levantar la misma piedra, tan solo para verla caer y comenzar de nuevo. Y permítanme decirles, no es México, es el mundo entero. En distintos países del mundo, las mafias, las organizaciones criminales tienen literalmente copado las autoridades, unas por miedo, otras por corrupción, en fin, de todo vemos en este perverso mundo donde el capo, la mafia, el narcotráfico y otras mafias como las de la minería ilegal, las de los combustibles, las del contrabando, lo dominan absolutamente todo. Mucha atención. Está usted escuchando Sin Permiso, y por conflicto de intereses la Procuraduría sancionó al exsecretario general del Consejo Municipal de Ulloa en el Valle del Cauca. La Procuraduría General de la Nación suspendió por 3 meses al exsecretario general del Consejo Municipal de Ulloa, Valle del Cauca, José Mauricio Londoño Gutiérrez, por incurrir en conflicto de intereses. El funcionario intervino en la suscripción del acto administrativo que definió las directrices para el procedimiento de inscripción, postulación y elección del cargo de secretario general del mencionado Cabildo Municipal para el periodo 2021, pese a tener un interés personal y directo en el resultado de esta convocatoria, pues él estaba participando en la misma. La conducta fue calificada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pereira como gravísima a título de culpa grave, pues Londoño Gutiérrez debió declararse impedido y abstenerse de participar en las decisiones relacionadas con dicho proceso. La sanción impuesta a Londoño Gutiérrez fue convertida a salarios, tomando en cuenta que ya no se encuentra ejerciendo funciones como secretario general de la Corporación Edilicia Municipal. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Quindío. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y continuando con más información de Guacarí, hay que indicar que la Gobernación del Valle del Cauca impulsa obras y programas sociales en este municipio. La gobernadora Dilia Francisca Toro lideró una toma territorial en Guacarí para verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad, con una inversión en infraestructura que supera los 20.000 millones de pesos. Entre las principales obras se destaca la pavimentación de la calle Novena, la renovación del sistema de alcantarillado, el mejoramiento de vías urbanas y de la cancha de fútbol de El Limonar. Además, se entregó una ambulancia y se adelantan mejoras en el hospital municipal. Bueno, hoy en Guacarí, en la toma territorial, en lo que hemos venido haciendo en muchos de los municipios del departamento del Valle del Cauca, estamos ya iniciando una obra muy importante, muy esperada por los
por los guacariceños. Aquí por parte de Acuavalle ya se cambió absolutamente toda la tubería del alcantarillado que se inundaba. Aquí se recolectaban todas las aguas servidas y ahora pues no van a tener ese problema. Después de que se hizo esa rehabilitación de alcantarillado y de acueducto, además, nosotros desde la Gobernación del Valle, con un valor de 12.200 millones de pesos, vamos a hacer la pavimentación, en concreto desde la Virgencita, que nosotros llamamos, hasta varios sectores de acá, 1 kilómetro 600 metros. Va a ser mucha la pavimentación que vamos a hacer. Vamos a mejorar la cancha de fútbol de Limonar, que también era un compromiso del conversatorio, porque nosotros estamos trabajando, transformando los territorios. Vamos a socializar también los mejoramientos de vivienda de autoconstrucción, que aquí fue muy importante porque la mayoría de los mejoramientos de vivienda son en las zonas rurales, que son los que más necesitan. También vamos a socializar las cintahuellas, el mejoramiento de la vía que vamos a hacer desde Sonso hasta Santa Rosa, que es una vía que tiene muchos problemas, y esa es la vía de los campesinos, esa es la vía de bajar los productos, esa es la vía de donde se baja hasta los colegios, el tema de salud a mejorar. Esa es una conectividad muy importante. Vamos a hacer los sitios críticos de ese lugar. También estamos mejorando el hospital. Ya dimos una ambulancia, pero estamos mejorando también el hospital de Guacarí, en urgencia, la sala de partos, dándole un mejoramiento al hospital. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes. Un abrazo, mil bendiciones. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes. Un abrazo, mil bendiciones. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 24 de febrero del año 2026. Mucha atención, que le salió caro al gobernador enfrentar al presidente Petro. El gobernador se pronunció sobre el escándalo de un predio en Ciénaga del Vidral, y si la ley dice que es baldío, hay que entregarlo. Al señor gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara,
le han salido caros confrontar al presidente de la República, Gustavo Petro, durante el más reciente Consejo de Ministros realizado en Montería, tras los cruces públicos entre el jefe de Estado y el mandatario departamental. Ha quedado este último en el centro de un escándalo nacional por un predio que habría sido adquirido en zona de humedal en el sector El Vidrial, área rural de Montería. La controversia estalló en medio de la ola invernal atípica que golpea al departamento y que ha dejado numerosas familias afectadas por inundaciones. En ese contexto, el presidente Petro dio la orden de recuperar terrenos que, según afirmó, corresponderían a humedales protegidos y estarían hoy en manos de particulares, entre ellos políticos y empresarios. El detonante fue una investigación periodística divulgada por Noticias 1 que reveló que presuntas intervenciones en el cauce natural del río Sinú mediante la construcción de al menos 40 barreras en zonas inundables. Algunas de estas estructuras estarían ubicadas en predios reclamados por particulares, entre ellos uno vinculado al gobernador. De acuerdo con el informe, la Agencia Nacional de Tierras habría identificado más de 4.500 hectáreas de ciénagas y humedales en Córdoba con condición de baldíos inadjudicables, es decir, bienes de la nación que no pueden ser titulados a privados. Entre los 27 predios sometidos a proceso de clarificación jurídica, iniciado el 28 de marzo del año pasado, figura un terreno de más de 9 hectáreas en El Vidrial, actualmente a nombre de la esposa y las hijas del gobernador de Córdoba. Según el reportaje, estos terrenos harían parte de áreas cuya administración y regulación corresponde exclusivamente al Estado, en caso de confirmarse su carácter de baldíos. Además, el sector del Vidrial fue uno de los más afectados por las recientes inundaciones, lo que ha incrementado la polémica. Como consultado por ese noticiero, Zuleta aseguró que adquirió el predio hace 7 años de buena fe con recursos provenientes de la reposición de votos de una campaña electoral. También negó haber adelantado obras como jarillones o terraplenes en el lugar. No obstante, fue contundente al referirse a la posibilidad de que la justicia determine que se trata de un bien de la nación. Si la ley dice que es un predio baldío, hay que entregarlo, afirmó. Mientras avanzan las investigaciones y el proceso de clarificación, el episodio evidencia cómo los choques políticos a nivel nacional terminaron trasladándose al terreno local, colocando al gobernador en el ojo del huracán y en la cuerda floja, porque podría inclusive haber incurrido en alguna situación de orden penal. Y hay más de Petro. Ha denunciado el presidente fraude en las elecciones. El señor presidente Gustavo Petro anunció que entregará información a las autoridades competentes que evidencia en una sentencia sobre las elecciones del Senado 2014-2018 presuntas irregularidades en el sistema electoral. Traje un testigo presencial de lo que pasó en el 2022 en Pereira. El preconteo lo hace una empresa llamada ASD, filial de Thomas Gret y Son. Si limitan los testigos electorales y el software no se puede verificar, el fraude en el preconteo queda como válido, afirmó el mandatario, quien aseguró que ha solicitado la verificación del software desde hace una semana. Escuchemos las declaraciones, las afirmaciones del presidente de la República sobre el presunto fraude en las elecciones. Aquí le compartimos a ustedes toda esta información que entregaré a la autoridad competente. Y en esa misma fecha, elecciones del 2022, o sea, 26 años después de que los órganos de control actuales dicen que se mejoró el sistema electoral, mentirosos. Traje también una testigo presencial de lo que pasó en estas mesas, pero en un municipio concreto que se llama Pereira, y que estuvo contratada por una empresa que se llama Benetti ASD. Sigue siendo la empresa contratada de preconteo. Y la empresa ASD es filial de Thomas Gret & Sons. Y en el preconteo, que es ilegal, aquí no lo ordena la sentencia,
Dice el escrutinio de mesa. ¿Quién hace el escrutinio? Los jueces. Y de aquí dice en qué fecha. A partir del cierre de la mesa hasta las 12 de la noche de ese año, de ese día. Y si hay impugnaciones, más y más. Si no hay impugnaciones en la mesa, no hacen los jueces escrutinio. No abren después las mesas. Y solo puede impugnar el testigo electoral. Luego, si ustedes juntan el software de ADS Call Center para preconteo con los jueces que no pueden abrir las urnas y con los testigos electorales, y resulta que en el Consejo Electoral, sobre todo en la registraduría, limitan los testigos electorales, que deberían ser 123,000 por partido. Si eso no ocurre, los partidos no pueden impugnar. Luego, el fraude en el preconteo hecho por ADS queda como válido, porque las urnas no se vuelven a abrir a menos que hayan sido impugnadas. Y aquí cómo se hace el fraude en Colombia: quitando credenciales de testigos voluntariamente para que un partido no pueda mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo. Lo vengo pidiendo desde hace una semana. El software de ADS filial de Thomas & Greg & Sons, cuyos propietarios logran permanentemente ganar la licitación gracias a los registradores del partido de la U. Fueron miembros de la junta directiva de Thomas Greg & Sons, importantes dirigentes del partido de la U, y ahora muchos son miembros de los órganos de control y de los órganos electorales. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que un patrullero fue asesinado en un atentado sicarial en El Cerrito. El patrullero de la Policía Nacional de Colombia, identificado como Luis Felipe Méndez Calero, fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en zona urbana del municipio del Cerrito. El uniformado se movilizaba de civil en motocicleta junto a su pareja cuando fueron atacados a disparos. El policía murió en el lugar, mientras que su compañera sentimental resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial en Palmira. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, indicó la señora brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle. La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca rechaza categóricamente el homicidio del patrullero Luis Felipe Méndez, adscrito a la estación de policía El Diamante de la Metropolitana de Cali. El uniformado llevaba 14 años en la institución y se encontraba en periodo vacacional. El uniformado, en compañía de su cónyuge, se trasladaban hacia su residencia en su motocicleta cuando son abordados por otro sujeto, quien los agrede con arma de fuego. Desafortunadamente, del lugar de los hechos, nuestro uniformado pierde la vida y en este momento la cónyuge es asistida en centro hospitalario. La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca ha dispuesto de todas sus capacidades investigativas con el fin de dar con los responsables de este hecho. Invitamos a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que nos permita agilizar este proceso. Y mucha atención, Santiago de Cali. Una ola de violencia sacude a la capital vallecaucana. Un hombre falleció en ataque a bala en vía pública. Un hombre fue asesinado en un ataque con arma de fuego registrado en vía pública. La víctima falleció en el lugar de los hechos antes de recibir asistencia médica. Según los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra el hombre en repetidas ocasiones y huyeron del sitio. Hasta el momento su identidad no ha sido divulgada por las autoridades.
El hecho se presentó en la avenida Simón Bolívar en la carrera 39 en la capital vallecaucana. Los móviles, materia de investigación. Y mucha atención que 2 hombres también murieron en hechos violentos allí mismo en la capital del Valle, o sea en Santiago de Cali. 2 hombres de 21 y 28 años fallecieron en las últimas horas tras ser víctimas de ataque con arma de fuego y arma blanca respectivamente, informó la policía. El primer caso corresponde a un joven de 21 años que recibió un disparo en la región axilar derecha. La víctima fue trasladada a un centro asistencial al que ingresó sin signos vitales, según el reporte médico. En el otro hecho, un hombre de aproximadamente 28 años fue herido con arma blanca en el tórax. Pese a ser remitido de urgencia a una clínica de la ciudad, murió poco después debido a la gravedad de la lesión. Los crímenes ocurrieron en la ciudad de Cali. El ataque con arma de fuego se registró en la calle 77 con carrera primera C2 en el barrio Peteco y 2, mientras que el caso de arma blanca tuvo lugar en la carrera octava con calle Sexta en el barrio La Merced. Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles de los hechos e identificar a los responsables. Y mucha atención que fue hallado un cuerpo sin vida en aguas del río Cauca. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en el río Cauca durante la mañana de este lunes, informaron habitantes del sector que alertaron a las autoridades. Se trataría de un hombre joven, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni las circunstancias que rodearon su muerte. Las autoridades iniciaron las labores de verificación y el procedimiento judicial correspondiente. El hecho se registró en aguas del río Cauca a su paso por el municipio de Toro, norte del Valle. Se espera que en las próximas horas Medicina Legal entregue detalles del hecho y establezca las causas del fallecimiento. Y mucha atención que un hombre de 53 años fue hallado muerto en una vía secundaria del departamento del Quindío. Las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba heridas producidas por arma de fuego. La víctima fue identificada como Leonardo García Gallego, conocido como el Chicha. De acuerdo con el reporte oficial, registraba 3 impactos de bala en la cabeza. Inicialmente el caso fue reportado como un posible accidente de tránsito debido a que el hombre se desplazaba en una motocicleta. Sin embargo, al inspeccionar la escena, los primeros uniformados establecieron que se trataba de un homicidio. Según información preliminar, García Gallego cubría la ruta entre Sevilla, norte del Valle, y Buenavista, municipio donde residía. El hecho se registró en la vía que comunica Río Verde con Barragán, en el sector de La Picota, zona rural del municipio de Calarcá, en el departamento de El Quindío. Las autoridades quindianas precisamente no se han pronunciado sobre los posibles móviles de este ataque sicarial. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje.
Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, Corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes. Un abrazo, mil bendiciones. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 24 de febrero del año 2026. Y entramos así en la recta final de este programa de hoy, martes, reitero, 24 de febrero del año 2026. Mucha atención, fue condenada mujer que aceptó su participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Catherine Andrea Martínez Martínez asistió a reuniones previas, trasladó y entregó a Elder José Arteaga Hernández alias Chipi el arma de fuego que fue utilizada por el adolescente que disparó en contra de la víctima. Luego de valorar y aprobar los términos del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Catherine Andrea Martínez Martínez, una juez penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a la mujer por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. En el curso de la investigación se conoció que la procesada hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y otros actos ilícitos y habría sido contactada por el del José Arteaga Hernández, uno de los señalados articuladores del crimen, para que se involucrara en la acción ilegal y recogiera en la localidad de Suba una pistola Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del Parque El Golfito y a bordo de un vehículo se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima. En atención a la aceptación voluntaria de estos y otros hechos posteriores, fue sentenciada a 21 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Catherine Andrea Martínez Martínez deberá cumplir la pena privada de la libertad en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que fue asegurado un hombre presuntamente responsable de transportar más de 113 kilos de marihuana en el Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a David Steven Méndez Rodríguez, de 27 años, por presuntamente transportar en un vehículo más de 113 kilos de marihuana. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero en el municipio del Cerrito, en el Valle, donde el ahora imputado se movilizaba en un vehículo particular. Uniformados de la Policía Nacional requirieron al conductor para un procedimiento de rigor y durante una requisa al automotor encontraron en el baúl 2.026 paquetes que contenían 113.248 gramos de marihuana. Por esto los uniformados capturaron en flagrancia a Méndez Rodríguez e incautaron el estupefaciente y el vehículo. Un fiscal de la seccional Cali le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes. El juez encargado del caso impuso al investigado medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. El hombre no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que presuntos responsables del crimen de 2 ciudadanos en el Cauca fueron asegurados. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kevin Andrés Piamba Cruz y Gliderson José Alejandro Poleo, señalados de causar la muerte a 2 ciudadanos y dejar gravemente herida a otra persona en hechos distintos registrados en el Cauca.
En ese sentido, fiscales seccionales les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el primer hecho, Kevin Andrés Piamba, el 20 de diciembre de 2025, en compañía de otra persona, habría disparado a 2 ciudadanos en un sector del barrio Alfonso López de Popayán. Por el ataque sicarial, un hombre falleció y otro resultó gravemente herido. El hombre fue capturado el pasado 17 de febrero por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo de uniformados de la Policía Nacional cuando se movilizaba por el barrio Berlín de Popayán en cumplimiento de una orden judicial. En el segundo caso, el pasado 17 de febrero, servidores del CTI e integrantes de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Gliderson José Alejandro Poleo cuando pretendía huir luego de que presuntamente atacó con un arma cortopunzante a un ciudadano y le causó la muerte en hechos ocurridos en el barrio Berlín de Popayán. Al hombre le fueron incautados un celular y un cuchillo con manchas de sangre. En las audiencias concentradas, los 2 imputados no aceptaron los cargos y jueces penales de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que un escándalo tributario envuelve a candidato a la Cámara por el Centro Democrático en el Quindío. Un nuevo escándalo político sacude al departamento del Quindío. El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Jesús Armando Bedoya, adeuda más de 757 millones de pesos en impuestos al municipio de Salento. La información fue revelada por el medio regional El Quindiano, donde se detalla que la deuda corresponde al impuesto de industria y comercio de un establecimiento comercial vinculado al aspirante. Según la notificación oficial publicada por la Secretaría de Hacienda de Salento, las obligaciones pendientes corresponden a los años 2019, 20, 21, 22 y 23, alcanzando la suma de 757.399.000 pesos. La notificación se hizo mediante aviso público, mecanismo que suele utilizarse cuando no ha sido posible la notificación directa al contribuyente. Hasta el momento, el candidato no ha emitido un pronunciamiento oficial aclarando la situación ni anunciando acuerdos de pago. La información que reiteramos fue revelada por el medio regional El Quindiano. Se detalla que la deuda corresponde al impuesto de industria y comercio de un establecimiento comercial vinculado al aspirante. Casi 5 años de impuestos debe. Reiteramos, la notificación se hizo mediante aviso público. El caso genera cuestionamientos en plena contienda electoral, especialmente por tratarse de un aspirante a ocupar una curul en el Congreso de la República, escenario desde el cual se legisla precisamente sobre temas fiscales, tributarios y de responsabilidad pública. Dirán algunos, no es un delito, el deber dinero o impuesto no le genera un impedimento. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Si hay otro escándalo por el presunto empeño de un vehículo oficial, es asesor de la gobernación del Quindío, salió del país en medio de la investigación. La Fiscalía General de la Nación inició investigaciones preliminares contra Brian Naranjo, es asesor del gobernador del Quindío, por presuntas irregularidades de carácter penal y disciplinario. De acuerdo con la información conocida a través de publicaciones en redes sociales, los hechos estarían relacionados con el presunto empeño de un vehículo oficial perteneciente a la gobernación del Quindío como respaldo de un millonario préstamo entregado por un empresario en Armenia. El empresario manifestó su preocupación ante el riesgo de perder el dinero y aseguró que decidió denunciar al exfuncionario por el presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos. Las denuncias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, entidad que deberá establecer si se configuró algún delito y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, el ente investigador analiza si otros funcionarios de la administración departamental, incluidos secretarios del despacho del gobernador Juan Miguel Gálvez, tenían conocimiento del presunto empeño del vehículo oficial. En medio de las indagaciones se conoció que en las últimas horas Brian Naranjo salió del país, hecho que también será tenido en cuenta dentro del proceso que adelantan
las autoridades correspondientes. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Corte Suprema de Justicia acoge observaciones de la Procuraduría que deja sin efectos sentencia que dispuso el pago de 5.000 millones de pesos del sistema de pensiones en cumplimiento de su función constitucional de defender intereses superiores, en este caso el patrimonio público. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revisar una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, en la que se condenó al pago aproximadamente de 5.000 millones de pesos por concepto de intereses moratorios. Como consecuencia de la labor del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional decidió dejar sin efecto la decisión proferida el 31 de mayo de 2017 dentro de un proceso instaurado contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en el que estaban vinculadas varias ciudadanas en calidad de demandantes. Debido a la petición de la delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y la Seguridad Social, el alto tribunal le dio la razón al Ministerio Público a través de la sentencia SL 2289-2025, decisión en la que se señaló que existió un desconocimiento del derecho al debido proceso al momento de expresar la condena, por tanto era improcedente conforme al estado actual del ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, gracias a la intervención del órgano de control, el Fondo Administrativo por Colpensiones, del cual se pagan las pensiones de miles de colombianos, se ahorró una suma cercana a los 5.000 millones de pesos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que ha dicho Roy Barreras que la izquierda sola no gana. Ganó porque la apoyamos. Roy Barreras mueve desde Montería la cosa política. En un encuentro privado con empresarios y líderes sociales en Montería, el precandidato Roy Barreras lanzó una frase que empieza a marcar el pulso político de cara a la consulta del 8 de marzo. La izquierda sola no gana, ganó porque la apoyamos. El pronunciamiento hecho ante representantes del sector productivo y dirigentes regionales no pasó inadvertido. Barreras dejó claro que su estrategia se fundamenta en la construcción de mayorías desde la centroizquierda liberal, convocando a empresarios independientes y sectores moderados que, según sostuvo, han sido determinantes en los más recientes resultados electorales del país. El mensaje tiene una lectura política de fondo. Por un lado, reconoce que las victorias pasadas fueron producto de alianzas amplias. Por otro, advierte que ningún sector puede atribuirse en solitario el respaldo ciudadano. La declaración también redefine el debate interno. Más que una competencia estrictamente ideológica, la contienda se perfila como una disputa por la capacidad de articular consensos. En Córdoba, donde el empresariado y la dirigencia tradicional tienen peso en la orientación del voto, la intervención suena estratégica. Con la consulta en el horizonte inmediato, la carrera presidencial entra en una fase decisiva en la que la clave no será solo el discurso, sino la suma de fuerzas. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.